Hola, ¿cómo están estimados estudiantes? Hoy terminamos la clase de capacitancia y específicamente hoy vamos a hacer capacitores con un dieléctrico. En otras palabras, es introducir un elemento, un dieléctrico. La palabra dieléctrico significa que no conduce electricidad, ¿ya? Y generalmente, como ustedes se darán cuenta más o menos, son por ejemplo el vidrio, la goma, el papel, aceites, plásticos y algún otro material. Macroscópicamente significa de que en la estructura molecular de estos materiales, la nube electrónica que existe casi en todos los materiales no es tan rica como un metal. Entonces significa de que no existe esa corriente de electrones, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces simplemente eh, es como si fuera no un vacío, sino una barrera. ¿Ya? Hay una explicación más interesante que tiene que ver con la polarización de las moléculas del material. Ya lo vamos a ver un ratito más, no muy profundamente, pero ya es eso para una materia de grado superior. Pero lo que nos interesa es saber de que cuando introducimos uno de estos elementos entre las láminas de un capacitor, ¿ya? Simplemente se ve de que la diferencia de potencial inicial, esta que estoy señalando con el mouse, es la diferencia de potencial como cuando si no se estuviera vacío, es igual a la diferencia de potencial sobre K, capa en realidad, la letra capa. Entonces me dice esto de que la diferencia de potencial cuando existe un dieléctrico es igual a la diferencia de potencial sobre capa. Significa de que la diferencia de potencial disminuye, porque kappa es menor a uno. Ustedes se dan cuenta que kappa no puede ser negativo ni cero, porque se dispara, y en el caso de que fuera negativo, la diferencia de potencial sería negativa, cosa que medio contradice a nuestros resultados. Entonces, la constante dieléctrica, también llamada kappa, es mayor o igual a uno y depende del material, eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, la capacitancia, que lo habíamos definido como la carga inicial sobre la diferencia de potencial, es igual a kappa. Aquí hay un error, una vez más. Estos subceros los eliminaremos porque estamos hablando de la capacitancia con dieléctrico. Es igual a kappa, que es igual a la capacitancia sin dieléctrico. Aquí está. Entonces la capacitancia con dieléctrico es igual a kappa veces la capacitancia sin dieléctrico. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como les decía, todo esto macroscópicamente tiene que ver con la estructura molecular del material que estamos metiendo en el capacitor. Tiene que ver con un vector que se llama polarización, ¿ya? Que tiene que ver con epsilon. Ahorita lo vamos a ver qué es el epsilon, la letra G sub I, y por el campo eléctrico. Esto ya sabemos qué es el campo eléctrico. El mejor ejemplo que he encontrado para explicarles tiene que ver con la luz. Por ejemplo, imagínense un pulso de luz, un rayo de luz, que tiene campo eléctrico en todas las direcciones. Por eso aquí dice luz no polarizada. Y ingresa de alguna forma a lo que llamamos polarizador, o que es básicamente un material que es semitransparente a ciertos campos eléctricos. En otras palabras, todos los campos eléctricos que son paralelos a la dirección del polarizador pasan y los otros no. Entonces simplemente pasa la luz polarizada. Esto seguramente es bien interesante y bien bonito verlo en un laboratorio de óptica, incluso en la vida real, porque ya venden en los negocios los lentes con polarización, y eso tiene una propiedad muy interesante, especialmente para la gente que maneja, porque evita reflejos, ¿ya? Entonces los reflejos son un poco peligrosos cuando se manejan largas distancias. Entonces, este vector polarización tiene que ver con el campo eléctrico y estas constantes epsilon y G sub I. Ahora, el vector D, que es eh,
el desplazamiento eléctrico, ¿ya? Tiene que ver también con epsilon, 1 más G sub E por el campo eléctrico. Esta es la densidad eléctrica o también desplazamiento eléctrico, que es un vector. Simplemente lo vamos a usar para definir, no se, no se asusten mucho. Entonces, esta 1 más G sobre E también se lo puede escribir como epsilon sub 0 por epsilon sub R por E, o directamente epsilon sobre E, ¿ya? Entonces, a G sub E se le ha llamado susceptibilidad eléctrica, ¿ya? Ese es su nombre, ¿ya? Entonces, 1 más G sub E, que está aquí, que será denominado epsilon sub R, es igual a, simplemente comparando la ecuación superior, epsilon sobre epsilon sub 0. Epsilon sub 0 lo hemos estado trabajando en todos estos capítulos y sabemos que es la permisividad en el vacío, ¿ya? Y epsilon sub R se llama permisividad relativa. Y a epsilon simple, permisividad relativa, y a epsilon se llama permisividad simple y llanamente. Son números adimensionales. E sub R especialmente es adimensional. Noten ustedes que teníamos que epsilon sub 0 valía 8.85 por 10 a la menos 12 más unidades. Pero epsilon suelto tiene las mismas unidades. Entonces se me va. Y me queda de que en realidad esto es adimensional. Entonces, epsilon es igual a epsilon sub 0 por epsilon sub R. En otras palabras, la permisividad del medio o del dieléctrico es epsilon sub R veces la permisividad del vacío. Ok, con eso creo que ya podemos batirnos con algunos ejemplos. Entonces, como les decía, son propiedades del material, ¿ya? Por ejemplo, aquí esta es una tabla que le he sacado del libro de Serway, la pueden consultar. Entonces me da la constante dieléctrica kappa, que está en función de los materiales. Por ejemplo, el aceite de silicón vale 2.5. Les conté que es adimensional también. El agua, por ejemplo, es bastante dieléctrico, vale 80. El aire casi es 1. Hay un poquito más que hace que no sea 1. La baquelita, 4.9. Cloruro de polivinilo es 3.4 y así sucesivamente. Ya, por ejemplo, el titanato de estroncio es 233 veces más. El vidrio es 5.6. Ahora, aquí hay un valor interesante que es la intensidad dieléctrica. ¿Ya? Básicamente es cuando yo el objetivo de una capacitancia, como les digo, es almacenar energía en forma de campo eléctrico. Pero ustedes se habrán fijado en todas las ecuaciones que hemos visto que es función del área, de la geometría principalmente, pero tiene que ver con el área y la distancia que los separa las diferentes láminas que analizamos. Eso significa de que la distancia entre las láminas no es infinitamente pequeña. Tiene que haber, existe en realidad, no es que tenga que haber, hay una distancia máxima de acercamiento. O sea, si rompo esa distancia máxima, va a pasar de que va a haber corte. Aquí tengo un video que nos va a ayudar a ver lo que pasa. Por ejemplo, esto es un capacitor. ¿Ya? Eso lo van a ver también en el laboratorio. Bueno, sin estas púas, las púas sirven para que haya ruptura y noten ustedes. Simplemente aumenta el voltaje y empieza a romperse el dieléctrico, en este caso es el aire. Entonces subimos más la diferencia de potencial o el campo eléctrico si quieren y se nota que ya los electrones empiezan a pasar por el medio dieléctrico. Entonces esto está en función de esta distancia que nos separa. Si aumentamos más la distancia, entonces el campo eléctrico tiene que ser mucho mayor para romper el campo eléctrico. Entonces, esta distancia
que la estamos viendo. Estamos aquí. Esta intensidad eléctrica, en realidad, que es el campo eléctrico máximo que soporta el material. Entonces, por ejemplo, el aceite de silicón, su campo eléctrico es 15 por 10 a la 6 voltios metros. ¿Ya? Es el campo eléctrico máximo. Y tiene que ver, obviamente, con la distancia. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Este es Este sería nuestro primer ejemplo. Como les había pedido, les debo una disculpa porque los hago a mano para ahorrar tiempo, porque hacer estas ecuacioncitas toma su tiempo. Por si acaso les voy a pasar esta presentación en PDF y ustedes la pueden estudiar. Y el audio, bueno, siempre va a estar aquí en el canal de YouTube. Bueno, como siempre le digo, lean bien el enunciado. Problema, dice, ¿cuánta carga se le puede suministrar a un capacitor de aire? Ya nos está diciendo cuál es el medio dieléctrico, en este caso el aire, entre las placas antes de que falle. Aquí me dice que falle. Significa de que si yo disminuyo más de esa distancia, va a haber corto, en otras palabras. Se va a ver el arco que les veo. Si el área de cada una de las placas es 5.5 centímetros cuadrados, ¿qué pasaría si determine la carga máxima en el caso de que se utilice poliestireno en lugar de aire entre las placas? Ok, entonces, la solución. De la tabla sacamos que el campo eléctrico máximo que soporta el aire antes de la ruptura del material, aire, es 3 por 10 a la 6. Entonces veremos aire seco, su constante dieléctrica es 1.00259 y la intensidad eléctrica de ruptura es 5 por 10 a la 6. Ok, entonces vamos al problema. Entonces, el campo eléctrico máximo es 3 por 10 a la 6 voltios sobre metro. Entonces, nosotros sabemos por Gauss que el campo eléctrico es la densidad de corriente superficial dividido entre epsilon. Pero entonces sabemos también que la densidad de corriente superficial es la carga por el área dividido entre epsilon sub 0. En este caso estaba multiplicando, ¿no? Carga sobre área epsilon sub 0. Pero a mí me han pedido la carga. Entonces despejo carga. Entonces voy a tener que la carga es el campo eléctrico máximo, el área epsilon sub 0. Todo tenemos, simplemente tenemos que sustituir datos. Entonces, el campo eléctrico es 3 por 10 a la 6, el área es 5 centímetros, epsilon sub 0 es un dato conocido, 8.85 por 10 a la menos 12, y no te olviden, estamos usando centímetros, nosotros tenemos que usar metros, en este caso metros cuadrados, centímetros cuadrados, y entonces el factor de conversión va a ser 1 metro es igual a 100 centímetros si elevamos al cuadrado. Mi resultado es 1.3727 por 10 a la menos 8, o si quieren verlo así, 13.3 nanocoulombs. La parte B me dice, determina la carga máxima en el campo de que se utilice poliestireno en lugar de aire. Entonces, nuevamente, vemos cuánto vale el poliestireno, la constante kappa, por aquí está poliestireno, vale 2.56. Y la intensidad o el campo eléctrico de ruptura es 24 por 10 a la 6. Significa de que aquí está kappa es 2.56 y el campo eléctrico máximo es 24 por 10 a la 6 voltios. Pero sabemos que la capacitancia es kappa veces la capacitancia del vacío. Entonces, pero sabemos que la capacitancia va a ser la carga máxima que aguanta dividido entre la diferencia de potencial máxima, que es igual a kappa por la capacitancia en el vacío. Entonces despejamos carga máxima y nos da que la carga máxima va a ser kappa por la capacitancia en el vacío por la diferencia del potencial máximo. Este va a multiplicar. Sustituyendo valores, puede tener kappa vale 2.56. Ok, la capacitancia sub 0, como son placas paralelas, lo sabemos. Es el área 5 por 8.85 por 10 a la menos 12. Ese es epsilon sub 0 dividido entre la distancia que lo separa.
Ahora, la diferencia de potencial, no se olviden, es el campo eléctrico por la distancia. En este caso mi campo eléctrico es 24 por 10 a la 6 y la distancia. Distancia y distancia se me va y me va a quedar que es 2.718 por 10 a la menos 7 coulombs. ¿Está? Sencillito. Simplemente hay que pensarlo un poco. Vamos a uno un poquito más complicado. Este, por ejemplo, es como un sándwich. Tenemos un material dieléctrico, otro material dieléctrico y otro material dieléctrico. Un condensador de placas paralelas de área A se llena con tres materiales dieléctricos de constantes K1, K2, K3, de grosores de 1, de 2 y 3. Y me dicen que veamos la figura. Calcule la capacitancia. B. Calcular la energía total contenida en el condensador. Y C. Calcular la energía del campo eléctrico en cada uno de los dieléctricos. Ok, entonces, simplemente noten ustedes que como son tres materiales, voy a tener entonces tres diferencias de potencial. Diferencia de potencial 1, diferencia de potencial 2 y diferencia de potencial. Pero como es un solo capacitor, lo que voy a tener es una sola diferencia de potencial, que va a ser la sumatoria de las diferencias de potenciales individuales. Entonces sería delta B, o la diferencia de potencial, va a ser la diferencia de potencial del primero, del segundo y más el tercero. Ok, entonces la diferencia de potencial es, entonces, no se olviden esta ecuacióncita, aquí está, que el campo eléctrico es igual a... No, nos estamos equivocando. El campo eléctrico por la distancia es la diferencia de potencial. Entonces voy a tener la diferencia de potencial E de 1 para la primera capa de sándwich, E sub 2 por D2 por la segunda capa de sándwich, y E sub 3 de 3 para la tercera capa del sándwich. Entonces, la diferencia de potencial sabemos de que el campo eléctrico es sigma, o la densidad superficial de cada capa. En este caso, K o capa está sustituyendo a este valor que lo habíamos visto en el antecedentes. Aquí, la densidad relativa. Digo, la constante dieléctrica relativa. Ya simplemente es notación, no se asusta. Entonces, sustituyendo este valor, vemos que puede tener sigma sobre K sub 1 o kappa sub 1 epsilon por la distancia 1, sigma por la distancia 2 por la K sub 2 epsilon y sigma por la distancia 3 kappa 3 epsilon sub 0. Entonces, la diferencia de potencial me va a quedar que sigma epsilon, después de haber factorizado estos valores, de 1 sobre kappa 1, de 2 sobre kappa 2, de 3 sobre kappa 3. Entonces, nosotros sabemos que la capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial. Y la carga es la densidad por el área. Aquí está. Carga sobre área es la densidad superficial de carga. Entonces, si quiero la carga, esta va a multiplicar. Y vamos a tener esos valores. Y haciendo un poco de álgebra, vemos de que sigma y sigma se me va, este epsilon va a subir y me va a quedar epsilon por A, por el área, va a ser de 1 sobre kappa 1, de 2 sobre kappa 2 y de 3 sobre kappa 3. Entonces esta sería la capacitancia. Vamos a ver, calcular la energía total en el condensador. Entonces sabemos que la energía de un capacitor que almacena tiene que ver con la carga al cuadrado dividido entre 2 por la capacitancia. Entonces, sustituyendo valores, la carga es sigma por A al cuadrado, en este caso, dividido entre 2 veces la capacitancia. Pero la capacitancia del capacitor, para la redundancia, la he calculado aquí. Sustituimos simplemente en el ejercicio, en la parte B, y hacemos un poquito de álgebra y me queda que la energía total va a ser el área, sigma al cuadrado, 2 sobre epsilon sub 0, de 1 kappa más de 2 kappa y de 3 kappa. Y finalmente, calcular la energía del campo eléctrico en cada uno de los dieléctricos. Entonces sabemos que la energía es un medio, epsilon sub 1, en este caso la capa el epsilon, perdón, del material,
el campo eléctrico, el área, por la distancia que los separa. Entonces simplemente voy a tener tres de estos, simplemente cambiando K1, K2, K3 y sus respectivas distancias, de 3 en este caso, de 2 y de 1. Sencillito. Vamos a hacer uno más, que parece complicado, pero no es tanto. Tomando en cuenta la figura, obtenga la expresión de la capacidad del capacitor de placas cuadradas. Me dice que esta área es cuadrada. Rellenas con tres dieléctricos distintos. ¿Cuál es la capacitancia? Fíjense que es una especie de un problema mixto entre el anterior. En este caso simplemente teníamos un sándwich. Y este dieléctrico que está en esta forma. O sea, un pedazo lo va a ocupar una capacitancia de este tipo y el otro pedazo lo va a ocupar una capacitancia en sándwich. En estas palabras lo puedo dividir en dos este problema. Primero analizando la capacitancia total de que ocupa, el dieléctrico, y el otro como un sanduchito. Entonces, ahí está. Para el primero, yo sé que la capacitancia, le estoy llamando 1, es epsilon sub 0 el área por ED. Pero no se olviden, me dice cuadrado. Entonces, si esto vale L, entonces el lado que está entrando hacia la hoja vale L también. Entonces, una área rectangular, esta rectangular va a valer L por L tercios. Entonces significa de que el área vale L al cuadrado dividido entre 3, dividido entre la distancia que me la da. Por otro lado, en este lado, en el lado izquierdo del capacitor en sándwich, igual que hicimos en el anterior problema, veo que de la diferencia de potencial del primer material y la diferencia del potencial del segundo material es igual a la suma de estos para que me dé la diferencia de potencial total. Aquí está. Entonces este problema ya lo hemos resuelto. Entonces la diferencia de potencial es el campo eléctrico en 1 dividido entre la distancia. Pero no se olviden, esto es D. Entonces medio sándwich sería D medios. Y del otro lado es sub 2 por D medios. Entonces hacemos un poquito de álgebra que ya hemos visto y vemos que la capacitancia es 2 tercios epsilon sub 0 L D medios, porque estamos para medio sándwich, 1 sobre epsilon 1 y 1 sobre epsilon 2. Entonces la capacitancia sub 2, que le estoy llamando esto, es 4 tercios epsilon sub 0 L cuadrado D por 1 sobre epsilon 1 y 1 sobre epsilon 2. Ahora, aquí viene la clave del problema. Ya sabía que tenía que dividirlo en dos, pero estos dos bloques es como si tuviera dos capacitores que estuvieran en paralelo. Y ustedes saben que cuando tengo este sistema, simplemente tengo que sumar las capacitancias. Entonces voy a tener, son en serie. No, son en paralelo. Disculpen, esta palabra está mal. Debería ser en paralelo. Entonces voy a tener que la capacitancia total va a ser la capacitancia 1 más la capacitancia 2. La capacitancia 1 es este valor que hemos encontrado, más la capacitancia 2, que es todo este valor grandote que hemos encontrado. Y simplemente haciendo un poco de álgebra veo que la capacitancia total es epsilon sub 0 L cuadrado 3 dividido entre 3 sobre 3D, paréntesis 1 más 4, 1 sobre epsilon sobre 1 sobre epsilon sub 0. Ok, con esto habríamos acabado la parte de capacitancias y yo les voy a proporcionar una práctica. Déjenme trabajar un poquito y el siguiente video va a ser para hacer corriente. Según creo, vamos a estar una semana más en cuarentena, pero viendo lo que está pasando en España y en Italia, posiblemente se amplíe porque ellos también están ampliando. Bueno, ustedes saben lo que está pasando en el mundo. Entonces, hasta la próxima.